Buenas. Antes que nada tengo que felicitar las fiestas atrasadas porque en el anterior vídeo se me olvidó. Pero bueno, os deseo que hayáis tenido una buena Navidad y que tengamos un buen fin de año, una buena entrada en el año y que a los que os regalen en Navidad o los que os regalen en enero, que os regalen muchos libros porque siempre son los mejores regalos. Y que nada, que eso, que tengáis buen año y todas esas cosas y todos esos deseos buenos. Y vamos con el último wrap-up del año, que ha sido un wrap-up un poquito irregular, entre cosas buenas, malas y hay cosas entre medios que ni fu ni fa. Así que empezamos. El primer libro que leí en diciembre fue el último libro que leí para el club de lectura, Viajar leyendo autoras. El libro en cuestión fue Un mal día para nacer, de Courtney Collins. Y el libro nos presentará a un personaje llamado Jessie que huirá del sitio donde vive a causa de su marido, ¿no? Que será un maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá varios personajes persiguiéndola, tanto por parte de la justicia como por un conocido que no se sabe muy bien a priori lo que quiere de ella, pero poquito a poco iremos indagando, ¿no? sobre lo que pasa. Creo que lo más interesante de esta novela es quién narra la historia. Creo que es una cosa muy interesante. Aunque creo que durante el hilo de la historia pierde intensidad esa parte, que era a priori la más interesante. Me gustó mucho también ver a una heroína como es Jessie, tan atípica, pero tan interesante. Conforme iba leyendo el libro, lo único que se me venía a la mente eran las típicas películas del oeste, de bandoleros, ¿no? Súper emocionantes en el sentido, ¿no? Yo qué sé, los duelos, las carreras a caballo, ese tipo de cosas, ¿no? Que todos hemos visto en películas del oeste. Y yo no tenía recuerdos de ver ese tipo de películas en mujeres. Entonces ver a una protagonista femenina como Jessie en un género como puede ser el western, no sé, me resultó muy guay. Y la verdad es que me gustaría descubrir más libros que tengan géneros parecidos, con mujeres así, ¿no? Con mujeres fuertes e interesantes. El libro me gustó, aunque es cierto que hay partes en las que se me hizo más tibio, no más lento, pero sí con menos sustancia, como que le faltaba un poquito de tirón. El final creo que pierde un poco de fuelle, pero en términos generales el libro me gustó mucho, se lee muy rápido y creo que volveré a leer más cositas del autor. El segundo libro que leí este mes fue un libro de Stefan Zweig, La embriaguez de la metamorfosis. Yo este año me inicié con Stefan Zweig y ya este es el libro que leo y yo creo que me he hecho muy fan de ese hombre. Creo que ya está en el top de mis autores porque simplemente por su forma de escribir ya lo estaría, independientemente de sus historias, pero sus historias también me resultan muy interesantes. Quizás este de lo que voy a hablar es la que menos, en comparación con los otros que he leído, pero no deja de tener una trama que resulta cuanto menos debatible, ¿no? La historia nos hablará de Christine, que es una chica que a raíz del proceso después de la Primera Guerra Mundial se convertirá en una chica pobre, tanto ella como con su familia, y acabará trabajando con un golpe de suerte en la oficina de correos de su pueblo. Esta será una vida muy monótona, a la que ella estará acostumbrada, ¿no? Y de pronto surgirá la oportunidad de que ella pueda ir a la capital, a Viena, porque una tía rica suya, a la que no conoce, ha vuelto al país y quiere conocerla. Ella pondrá rumbo a la capital y al conocer el mundo tan diferente al suyo como persona pobre, a la que le faltan los principales bienes, al descubrir que la gente de dinero tiene las cosas de manera tan fácil, ¿no? Que quieren algo y a los 2 segundos lo tienen, entrará a priori en una especie de choque que le hará cambiar y sorprendentemente se adaptará muy tan bien al medio que parecerá una más. Pero lo interesante de la novela, esto es el principio, lo interesante de la novela será cuando ella tenga que volver a su vida. Como digo, el libro es muy interesante porque te plantea una idea súper debatible y te piensas en una situación parecida que harías tú. ¿Caerías en ese tipo de situaciones por pasar de vivir en la absoluta escasez a vivir en la abundancia extrema en la que nada se aprovecha y todo se usa y se tira? Creo que no terminé de empatizar con la protagonista, creo que le falta un poquito de carácter y creo que esta metamorfosis de la que nos habla el autor termina volviendo de alguna manera al punto número uno. Realmente el autor no llegó a publicar el libro, si no recuerdo mal estuvo como 15 años escribiendo este libro a periodos intermitentes y solo se publicó el libro una vez que él murió.
Entonces, no sé hasta qué punto estaría acabado o la historia estaría redonda o le gustaría exactamente cómo estaba todo. Pero creo que falta un poquito de eso, de evolución a los personajes, una mijita. Pero bueno, como digo, es Stefan Zweig. Esto me escribe maravillosamente bien. Y hable de lo que hable, siempre es interesante. Y como digo, su forma de escribir es atrapante desde la primera página hasta la última y se lee súper rápido. Y es curioso que una persona que escriba sobre temas tan complejos y que no sea actual, siempre escriba de una manera que te atrape tan rápido y con tanta fuerza, ¿no? Ahora viene mi libro favorito de este mes, ha sido el que más gustaba con diferencia. Creo que me ha puesto el cuerpo en esa situación tan rara de estoy disfrutándolo, me provoca algún tipo de placer leerlo, pero es un libro súper doloroso y también me provocaba tristeza. Entonces es una mezcla extraña en la que no puedes dejar de leer un libro porque sabes que es un libro necesario y que a fin de cuentas te provoca algún tipo de sentimiento, que a mí es lo que me gusta que me provoquen los libros. Pero también era muy duro, pero bueno, ha sido de los mejores que he leído este año y me ha gustado mucho. Así que leí Se lo llevaron, Recuerdos de una niña de Camboya, de Long Un. Esta es una autora camboyana. Hace mucho tiempo que quería leerla porque realmente me gusta leer diferentes partes de Asia. Y si alguien conoce a otro autor o autora que me lo diga, pero yo no conocía a ningún otro autor de Camboya. Y cuando leí la historia me pareció muy interesante. Os he hablado varias veces de que a mí hay un periodo en la historia de China que a mí me resulta muy interesante, que es la revolución cultural, que es esta revolución, ¿no? que de mano de Mao hicieron los pueblerinos de alguna manera, aunque un poco también engañados, para ir en contra de las personas de ciudad que tuvieran estudios, que tuvieran cultura, que tuvieran alguna profesión, sobre todo relacionada con profesiones a lo mejor que venían más de occidentes, como médico, no sé, profesiones relacionadas con la cultura como actor de teatro, como profesor, todo este tipo de cosas, y personas que tuvieran posesiones también. Pues de alguna manera les hicieron perrería a estas personas, las enviaron a los campos, les dieron los trabajos peores, violaron, torturaron, en fin, todo este tipo de cosas. Y como ellos llamaron, los reeducaron. Y es un periodo que no es tan antiguo, que no hace tantos años de eso. Y hace un par de meses descubrí que es una cosa que se había dado en muchas partes de Asia. Yo pensaba que era una cosa que pasó en China, pero pasó en diferentes partes de Asia, con otro nombre, pero ocurrió. Y, por ejemplo, ocurrió en Vietnam, en otra novela que leí hace poco, y en este caso también ocurre en Camboya. Solo que en Camboya nos encontramos con que se llamaron los Yemeres Rojos. La historia nos va a contar la vida de Long, que es la protagonista, que es la autora, que es su vida, de sus 6 hermanos y de sus padres, cómo pasaron de ser una familia media a tener que huir haciéndose pasar por pueblerinos para que no los castigasen, cómo todos esos años son muy tensos porque siempre tienen que estar mintiendo, haciendo ver que son una cosa que no son, cómo siempre viven con el miedo de que un día los descubran y los maten a todos. Y no sé, me pareció una historia muy dura porque la protagonista tenía 5 años y pensar que una niña con 5 años tiene que madurar hasta el punto de convertirse en una mujer, no sé, me hizo muchísimo empatizar. Además, lo positivo es que la autora no cae en la lágrima fácil, no era una persona débil en el sentido de que se lamentaba de las cosas, sino que era luchadora y siguió siéndolo siempre. El cuarto libro que leí fue Purga, de Sofía Oksanen. Este es uno de los libros que curiosamente más ganas tenía yo de leer a lo largo del año. Lo tenía apuntado en mi reto viajar leyendo y es de esos libros que le tenía tantas ganas que me daba un poco de miedo empezar, porque creía mucho que me iba a gustar, pero a la vez me daba miedo empezarlo y la verdad es que ha sido un auténtico chasco. Yo sé que ese libro gusta mucho, tiene siempre muy buenas críticas, a mí me defraudó bastante. La historia nos hablará de dos mujeres que se encontrarán. Por una parte tenemos a Lide, que es una mujer que vive en Estonia, en un pueblecito, sola, apartada, y de pronto descubrirá en el jardín de su casa una mujer desmayada. Esta mujer será Sara y vendrá de Rusia y vendrá huyendo de algo que a priori no sabemos. La historia empezará a surgir con las conversaciones que tengan ellas dos, cómo irán conociéndose, y poquito a poco iremos descubriendo que están conectadas de alguna manera y la historia empezará a dar saltos al pasado, ¿no? A diferentes épocas del pasado, intercalándolo con el presente. Como digo, el libro le tiene mucha expectativa, a priori me parece muy interesante.
no es que sea un mal libro o que esté mal escrito, pero me pareció... no terminé de empatizar con las protagonistas, con ninguna de las dos. Creo que es una historia realmente dura, pero estaba contada de una manera en la que los personajes no te terminaban de entrar, no terminabas de crear un vínculo con los personajes. La historia se centra principalmente en la vida de Alide, que me parece que es un personaje incluso antipático y no me agradaba. Y sin embargo la historia de Sara, que me parecía más interesante y más tortuosa en su recorrido, apenas hay 2 capítulos. El final tampoco me gustó, el final es como muy poco concluso. Esperaba un clímax quizás un poco más, no violento, pero sí algo más duro, ¿no? Como con más acción. Es como que se diluye un poquito el final y se queda un poco así en el aire. El quinto libro que leí es, no probablemente, sino con toda la seguridad del mundo, el peor libro que he leído en mi vida. Forma parte de un libro viajero que hicimos Dina, Andrea y otra chica llamada Gloria. Y como digo, es una de las peores cosas que he leído en mi vida, y la que peor escrita está, y la que peor contada está, y la que peor todo. En cuanto veáis la portada, os daréis cuenta de que es evidente que es malo. El libro en cuestión se llama Arcoíris Sensitivo de C. Santana. Os voy a enseñar la contraportada. Yo creo que ya viendo cómo es, lo podéis intuir. El libro nos hablará de un detective que estará detrás de los pasos de un camello que está vendiendo droga en una ciudad, y está consiguiendo que chicos vayan a... que sean ingresados, ¿no? Casi muriéndose. Este camello venderá solo en bares gays, en un bar gay en especial, y al detective le pondrán un compañero nuevo. El compañero será más joven que él y pues no os podéis imaginar. Es un libro homoerótico. Las situaciones eróticas son muy surrealistas. Es curiosamente uno de los libros con los que más me he reído también, porque es tan malo y tan surrealista. Y las situaciones eróticas son tan absurdas y vienen a tan poco cuento. El protagonista llama a su deseo por estar con el compañero nuevo la sensación. Y puede ser que diga la sensación 1500 veces. Siempre está hablando de los ojos color café del compañero. Y también escribe 4000 millones de veces color café. Es como, no sé, un libro muy patético, pero muy divertido. Como digo, divertido en el sentido de que es ridículo. Pero bueno, yo siempre digo que este tipo de libros también son positivos, porque cuando estás en una época en la que a lo mejor no quieres leer nada así muy denso, porque vas a hacer una lectura densa, o estás en un periodo a lo mejor en el que tienes un parón lector, yo creo que este tipo de libros que son tan malos y tan surrealistas divierten mucho y enganchan mucho. Me lo leí súper rápido y no sé, no lo recomendaría como buena literatura, pero sí lo recomendaría como para reírte, ¿no? Acabé el año con 2 libros de Agatha Christie. El primero es El truco de los espejos y el segundo es Misterio en el Caribe. Ya sabéis que me gusta mucho Agatha Christie y me he propuesto todos los años leer mínimo 5 libros de ella. Este año solo había leído 3 y me propuse antes de acabar diciembre leer los 2 que me faltaban. Leí primero El truco de los espejos. Ya sabéis que yo nunca pillo al asesino en las historias de Agatha Christie. Normalmente ni siquiera se me pasa por la cabeza entre los posibles que creo, ¿no? Que mi mente quiere ver. Pero en este caso, en El truco de los espejos, me llevó un chasco. Porque aunque el libro me gustó, me parece que sigue la tónica de Christie, que es interesante de leer, se lee rápido, está bien construido, los personajes son diferenciados. Me pasó que descubrí quién era el asesino desde el minuto 1. Lo vi súper obvio, no me engañó para nada. Y claro, me dejó un poco desilusionado, porque si algo positivo tienen los libros de Agatha Christie, aparte de todo lo que he dicho, no positivo, es que normalmente es imposible pillarla, ¿no? Normalmente el final siempre es sorpresivo. Y me gusta mucho porque, siendo ella tan pionera en este género, que en la actualidad hay autores que escriban novela negra o que escriban thriller, que les cueste más en la actualidad escribir cosas que no sean obvias, me llama mucho la atención. Y ella, con historias sencillas, siempre logra sorprenderme, salvo en este libro. Pero bueno, no se lo tendré en cuenta porque de todos los que he leído, que uno la pille no es comparable, ¿no? Y luego leí Misterio en el Caribe, justo detrás, y este me gustó más. En este volví a quedarme sorprendido con el final, no me lo esperaba. Imaginé 15 finales menos ese. Y lo curioso que digo es lo de siempre, que no imaginé el final, pero había muchas pistas para que yo descubriera el final y no lo descubrí.
Y no sé, me gusta mucho cuando pasa eso. También me gusta mucho este libro que la protagoniza Miss Marple, no es de Poirot. Y a veces creo que me gusta más Miss Marple que Poirot. Sé que es una opinión súper impopular, porque normalmente los libros más famosos son los de Poirot. Pero no digo que los libros de Miss Marple sean mejores, pero sí el personaje de Miss Marple me provoca como más ternura, más cercanía, me agrada más su personaje como liderando la historia y en este libro aparte lo interesante es que nos cambiamos de escenario totalmente. El asesinato es en el Caribe y es un escenario súper poco típico en las historias de Agatha Christie y también vamos a poder conocer un poquito más la forma de ser de Miss Marple, que normalmente en los libros lo que aparece ella suele aparecer a mitad de novela, nunca suele aparecer al principio. Y en el caso de Misterio en el Caribe o incluso del Truco de los Espejos aparece desde el principio. Cosa muy interesante porque me ha permitido indagar un poquito más en Miss Marple y ver cómo es. Y nada, hasta aquí el wrap-up de diciembre. La semana que viene subiré los tops de mejores y peores. Y nada, que lo dicho, que espero que os regalen muchas cositas a los Reyes Magos, sobre todo libros, que ya os enseñaré los que me regalen a mí y que, como siempre, lo que queráis en comentarios hasta el próximo vídeo.